cosa es que yo hable conmigo mismo y otra cosa es que tú escuches una voz que no identificas como propia y que tienes esa voz ahí. Entonces, lógicamente, cuando tienes un fenómeno de estas características, lo normal es ir al psicólogo o al psiquiatra. Hasta ahora o hasta hace poco, eso se consideraba un síntoma o un inicio de lo que podría ser una esquizofrenia. Si es algo que nosotros proyectamos, es decir, que es una realidad, pero que nosotros somos capaces de gestionarla, teóricamente deberíamos rechazar ese tipo de experiencias más negativas. A los más creyentes dirán, bueno, pues es la prueba clara y inequívoca de que existe el cielo y el infierno, ¿no? Y que esos que han vivido experiencias malas es posiblemente porque se han portado muy mal y es a donde les toca acceder, ¿no? En función de cómo tengas tú educada la atención y por ende la mente y el cerebro, eres capaz de ver unas cosas y no ver otras, o de percibir unas cosas y no percibir otras. La pregunta es evidente, ¿no, Iván? Claro. ¿Qué estará sucediendo en la realidad con otras tantas cosas que nos pasan en el día a día que nos estén educando el cerebro o la mente para que no veamos o veamos solo lo que algunos quieren? Vamos a empezar este podcast con nuestro amigo Alfonso Trinidad, que nos conocemos ya unos años, aunque nos vemos poco, pero creo que la conexión está ahí. La pasión del misterio es lo que nos lleva, pues, a reencontrarnos. Unos cuantos años, sí. Ahora estaba pensando, no sé cuántos, pero ya unos cuantos. Claro, la gente que no lo sabe, Alfonso Trinidad es una parte del Magic muy importante. Diriges parte de la organización. Y bueno, yo creo que has traído al misterio un montón de personas que han podido ver físicamente, pues, a los ponentes, a las temáticas. Así que te agradezco toda la labor que estás haciendo. Bueno, no, la verdad es que yo tengo que agradecerlo a gente como tú que se presta a venir muy gustosamente y que eso hace que mucha gente que está acostumbrada a veros en esta pantallita que nos vemos pueda disfrutar físicamente y pueda, pues como estuvimos viendo en esta última edición, ¿no? Que se podían acercar, hacerse fotos con vosotros, preguntar cosas en directo. Y pues además es un tema que a mí me encanta y me apasiona, con lo cual es fantástico poder estar 3 días ahí pues disfrutando de estos temas, que es lo que siempre me ha gustado. Muy bien. Pero hoy no vas a tratar como organizador de eventos, hoy vas a tratar el misterio desde una investigación propia que has llevado a plasmar en un libro. Me parece muy interesante porque me has estado hablando antes fuera de cámaras de unos temas que yo no había escuchado nunca, como unos susurros al oído que pueden llevar a diferentes investigaciones sobre que quizás no son solo voces que científicamente nos dicen que son problemas psiquiátricos, sino que hay algo más. Son temáticas que van, bueno, enlazando a otras, como el misterio del tercer hombre que te he comentado antes, pero me has planteado también unos experimentos que se han llevado a cabo que nos dan que pensar y reflexionar sobre si la realidad que vemos es una entre muchas. Así que, Alfonso, antes de empezar con estas temáticas, ¿podrías comentarnos tus métodos de contacto para que la gente vea tu trabajo y demás? Sí, claro. Al final no deja de ser también una investigación como cualquier otra, ¿no? Yo desde bien pequeñito, desde los 12 o 13 años, ya me maravillaba todo este mundo. Y ya, pues como muchos de mi edad, primero leyendo los libros de JJ Benítez, ¿no? Sí. Y me iba a buscar los testigos con los que había hablado Juanjo Benítez para poder ver en primera persona y que me explicaran un poco lo que había sucedido, ¿no? Vale. Todo eso durante toda mi vida, y ya en nuestros últimos años, hace unos años decidí plasmar en un libro que es Encuentros cercanos con la realidad, entre interrogantes, Sí. esa realidad difusa que poco a poco vamos a ir explicando, pues plantearme un poco esas investigaciones que hice en los años 90, volver a ellas 20 años después para ver cómo habían cambiado los testigos que habían tenido ese tipo de experiencias, ¿no? Sí. Ahí es donde te encuentras de que a pesar de que el testigo en muchas ocasiones ha dejado de tener experiencias, sigue pensando que lo que vivió fue más real que la vida misma, ¿no? Eso es curioso porque con casi todos los testimonios que hablas, de experiencias cercanas a la muerte, de abducción, de contacto extraterrestre, de experiencia de una visión de la Virgen, de viaje astral. Todos ellos, cuando tú les pides que te cuenten algo, y supongo que te habrá pasado a ti, Iván, te dicen eso, ¿no? Dicen, no, es que esto que me pasó fue más real que cualquier otra cosa que me pasó en la vida, ¿no? Y eso a mí siempre me ha marcado. Y por eso he ido investigando un poquito la posibilidad de que la realidad que nosotros vemos y que nosotros apreciamos
no sea la única realidad que existe. Y eso nos lleva a pensar y a cuestionarnos pues, todo lo que sucede alrededor nuestro, ¿no? Por eso el buscar fenómenos o historias que me acerquen a esa otra realidad, pero también intentando que sea lo más científico posible, es decir, que también los científicos se lo hayan cuestionado, ¿no? Y uno de esos casos es el que te comentaba antes, el de los escuchadores de voces. Es apasionante y además viene a colación porque hace poquito podíamos ver, después de que la famosa Rosalía lanzara su nuevo disco, en una entrevista en televisión, pues hablaba de cómo ella escuchaba voces. En este caso hablaba de su propia voz, ¿no? Es decir, cómo interpretaba a sí misma, cuando ella pensaba sobre sí misma, si esa voz le hablaba a ella en primera persona o en tercera persona. Claro, porque eso realmente es íntimo. Y no nos hacemos la pregunta de cómo nos hablamos a nosotros mismos. Claro. Digo que es íntimo porque lo damos por sentado, ¿no? Todo el mundo hablará en tercera persona, por ejemplo, o en primera. Yo te pregunto, ¿cómo son tus voces, Alfonso? Pues fíjate, a veces lo típico, ¿no? De eres idiota. Yo me hablo así. Sí. Es que eres idiota, pero ¿qué has hecho, tío? Yo soy de los que habla así. Luego hay otra gente que es curioso porque cada uno, después de esa reflexión, te das cuenta de que cada persona lo hace a su manera, ¿no? Pero eso es un tipo de interacción contigo mismo, es decir, hablas contigo mismo, ¿no? Y mucha gente habla en voz alta. Tú te miras al espejo, sobre todo yo creo que la gente que vive sola es más fácil que hable sola, ¿no? Porque al final, pues como que... Y yo pienso que eso se da mucho más de lo que pensamos, ¿no? El hecho de hablar con nosotros mismos, por supuesto. Pues me haces pensar, porque yo ahora estoy pensando cómo me hablo a mí mismo... Me hablo en primera persona, pero para hechos futuros de cosas que voy a hacer, me hablo en tercera persona. ¿Ves? Voy a ir a tal sitio y quizás después... Y en plural a veces, no sé por qué. Quizás por eso digo que es tan íntimo, es un poco extraño. Sí, es muy interesante. Pero claro, tu investigación se basa un poco en, vale, tenemos este fenómeno de cómo nos hablamos. Quizás el yo representándose de formas distintas. Pero ¿y si hay algo más? ¿Y si hay algo externo que también... se mete dentro de nosotros, algún tipo de frecuencia electromagnética de algo? ¿Recuerdas la teoría de la realidad daemónica? Todos los fenómenos conviven con nosotros, pero toman formas distintas según la persona y el momento. Quizás esas formas se proyectan dentro de nuestra cabeza, pero ¿cómo la ciencia puede descubrir eso? Porque lo normal es... esquizofrenia. Claro. De hecho, cuando una persona dice que escucha voces, ojo, que es diferente a lo que hemos estado hablando. O sea, una cosa es que yo hable conmigo mismo y otra cosa es que tú escuches una voz que no identificas como propia y que tienes esa voz ahí. Entonces, lógicamente, cuando tienes un fenómeno de estas características, lo normal es ir al psicólogo o al psiquiatra. Hasta ahora o hasta hace poco, eso se consideraba un síntoma o un inicio de lo que podría ser una esquizofrenia. Pero hay una serie de psicólogos, Mario Rome, concretamente, que en un momento dado se dio cuenta que tenía muchos pacientes que escuchaban voces, pero que patológicamente no tenían ningún problema. Entonces dijo, bueno, ¿qué podemos hacer? Y a través de una paciente que le decía, oiga, yo lo que quiero es que me ayuden, no que me den pastillas. Sería muy largo de explicar, pero resumiendo, se creó una serie de grupos, de asociaciones que se llaman Hearing Voices, escuchadores de voces, los escuchadores de voces, en el que esos pacientes que escuchaban voces se unían y a través de este psicólogo, pues lo que hacían era tratar de entender esas voces. Es decir, intentar decir, bueno, asumir que tienes unas voces y plantear que eso puede estar sucediendo sin necesidad de que fuera una patología. Claro. Es muy importante. Ojo, estamos hablando de psiquiatras que están planteando esa cuestión. Y ya desde hace unos años hay varios movimientos a nivel mundial que lo utilizan. Con esto no quiero decir que esas voces sean reales, que vienen de no sé dónde, pero claro, que no son patológicas, con lo cual se abre un campo muy interesante, porque todos conocemos, ¿no? Los grandes iniciados de muchos momentos, personas que reciben mensajes de maestros fallecidos, personas que afirmaban recibir mensajes. Pues podemos estar hablando a lo mejor de un mismo fenómeno que quizás no está explicado todavía. Abre una pauta muy interesante y, por ejemplo, había un caso espectacular de una chica que afirmaba, lo cuento en el libro, que convivía con 5 voces diferentes, con 5 personalidades diferentes y en función de cómo iba su vida, es decir, si tenía que hacer un examen, por ejemplo, pues le aparecía una voz con una identidad concreta, con nombre concreto que hablaba con ella, ¿no? Pero ¿hasta qué punto eso es el trastorno de personalidad múltiple? Ante
voces externas de entidades. Claro, ahí es lo que te comentaba, ¿no? Que son esos psiquiatras, esos psicólogos que plantean una forma de abordarlo porque se dan cuenta que muchas de esas personas, obviamente no todas, porque sí que es un síntoma de esquizofrenia, sí que es un síntoma de personalidad múltiple, pero muchas de ellas no tenían ningún tipo de patología. Entonces, a ese tipo de personas que no tenían patología, las tratan de esa manera, como digamos, con esos grupos de apoyo para decir, oye, resulta que yo escucho esas voces, pero no tengo ningún problema, es decir, no me genera un problema en mi vida, ¿por qué no puedo seguir con esto, ¿no? Por ejemplo. Y se han hecho estudios y de hecho estamos hablando de que posiblemente en torno al 4 al 5% de personas escuchan voces. Me recuerda mucho a las ideas planteadas en las novelas de terror de Howard Phillips Lovecraft. Él planteaba que en los sueños hay mensajes de las profundidades. Quizás otra forma de contactar con si de verdad existen unas entidades que nos susurran es a través de los sueños. Yo conozco casos, incluso uno personal, en el que en los sueños escuchas voces de personas que luego conoces y dices, esto es el mismo discurso y la misma voz que yo he soñado, que roza un poco el déjà vu, ¿no? Sí. Pero es muy interesante. Cuando murió mi abuelo, un día antes, él murió de infarto súbito, él estaba bien. Un día antes yo soñé con mi abuelo que estaba conduciendo en dirección contraria, ¿no? En la avenida de mi pueblo de Torrent, muy alterado, y recuerdo su voz en el sueño. Me despierto y había muerto. Ostras. O sea, ¿estamos seguros de que la ciencia ha explicado todo? No. ¿O hay algo que se le escapa aún y que tiene que ver con los sueños, con voces, con la conexión de las ideas de las personas? Porque al final somos un inconsciente colectivo. De hecho, yo creo que una de las asignaturas pendientes de la ciencia, y no solo de la ciencia, sino del método científico, que no olvidemos que la ciencia, para ir avanzando y para dirimir aquello que existe de lo que no existe, de aquello de que es comprobable, pues tiene que haber una serie de parámetros que se compilan dentro de ese método científico, ¿no? Hay una serie de cuestiones como, por ejemplo, qué es real y qué no es real, que todavía no tenemos claro, y, por ejemplo, la consciencia. No tenemos muy claro cómo funciona la consciencia, cuál es la ubicación de la consciencia, y con eso te digo todo. Es decir, yo creo que dentro de la ciencia hay un acuerdo de que tenemos que dar un salto, que se tiene que dar un salto en el paradigma científico para tratar de abordar todas esas cosas que todavía no se conocen, ¿no? Y de hecho yo en el libro y en esa investigación lo que planteo es un poco todas esos momentos o todas esas vivencias que se escapan de lo cotidiano y que nosotros no somos conscientes. Hay cantidad de cosas que suceden alrededor nuestro que nosotros no somos conscientes, nunca mejor dicho, pero que están sucediendo, ¿no? Entonces, si hemos sido educados de alguna manera para tratar de entender la realidad como la vemos, entramos en un terreno un poco de estos, incluso angustioso, ¿no? Sí. De hecho, es como quizás la teoría de que vivimos en una especie de simulación. Pero, claro, hay teorías sobre simulación digital por entidades mucho más avanzadas tecnológicamente, pero ¿y si la simulación es algo, un constructo cultural nuestro? La caverna de Platón, por ejemplo, sí. ¿Estamos viendo sombras? ¿Son las sombras de la realidad una interpretación individual por cada uno de nosotros? Y si eso es así, claro, la realidad no existe si es tan diferente para cada persona. A lo mejor hay realidades de personas donde ven esos seres extraños y nosotros no, pero existen. No lo sé, es muy complejo, pero yo creo que es un tema que se relaciona directamente con las ECM, las experiencias cercanas a la muerte. Porque si existen voces que susurran, sean en sueños o estando despierto, ¿qué produce esas voces? ¿Entes o personas que han fallecido o la copia de nuestra mente? Creo que la llave está en las ECM. De hecho, es una de las cosas que más se está investigando a nivel científico. Quizás se ha puesto muy de moda en los últimos años porque hay grandes cirujanos, grandes científicos que están abordando la cuestión. Yo tengo un caso tremendo, además, de un colega que cuento también en el libro, y es uno de esos casos que, como te comentaba, que investigué hace unos años y que después de muchos años retomo el contacto de la persona para ver si ha cambiado algo en su vida, ¿no? Sí. Lo curioso es que no ha cambiado nada. Lo voy a contar muy brevemente, si te parece, porque es tómate tu tiempo. Es un tema muy interesante porque difiere de algunos casos de experiencia cercana a la muerte, porque no es el típico caso en el que una persona que está a punto de fallecer pues tiene una vivencia en la cual pues se acerca a alguien, una entidad que le dice que tiene que volver o que ve su propio cuerpo, etcétera. No, en este caso
durante los 15 días de coma que está esta persona, tiene una vida virtual paralela. Él tiene un problema, que es que estaba nadando en las costas en la Costa Brava, y estaba nadando tranquilamente. Él hacía triatlón, es un tipo muy deportista, con la mala suerte de que una lancha de estas que lleva detrás una banana, con la gente saltando, pues invade la zona de baño donde él estaba nadando. La lancha pasa por encima de él, con la mala suerte de que la hélice le pasa por encima de la cabeza. Se le hace una herida terrible, lo sacan, incluso eso está grabado porque afortunadamente, fíjate lo que te digo aquí porque parece un poco dramático, pero afortunadamente hay un videoaficionado que está grabando esa escena de la lancha, porque hay alguien que va en la lancha y graba cómo lo atropellan. Gracias a eso, el seguro pudo actuar de una manera muy, muy evidente. Bueno, el caso es que él está, en estado crítico, tiene que llegar un helicóptero, se lo llevan, lo tratan de reanimar, consiguen reanimarlo, llega al hospital del Vallebrón, quiero recordar, y bueno, tienen que hacer una serie de operaciones y tienen que inducirle a coma, ¿vale? Sí que es cierto que ahí actúa ciertas sustancias, ¿vale? Pero él, cuando sale del coma al cabo de 15 días, explica todo lo que ha sucedido. Dice, no, es que yo lo único que me acuerdo es... Entonces es cuando me cuenta un día. O sea, él me cuenta todo esto en una sesión de cerca de 8 horas. ¡Ostras! Me dice un día, oye, ¿tienes tiempo para tomarte una cerveza? Y digo, sí, hombre, para una cerveza. Dice, bueno, será más de una. Dice, pero tienes que tener tiempo. Estuvo 8 horas contándome esa vida virtual. Es decir, él lo que recuerda es que está nadando y de pronto dice, hay un fundido a negro. Dice, como, igual que en las películas. Me baja con un telón y de pronto sube ese telón y me encuentro en una habitación circular, sentado como en un sillón muy de terciopelo, todo muy adornado, y aparece una mujer bellísima, de cabello negro, etcétera, que me dice, Alex, no es tu momento, tú tienes que volver, tú sabes que tienes que volver, ¿sabes por qué tienes que volver? Y de pronto se abre otra cortina y aparece mi mujer, bellísima como es ella, lo cuenta así. Bueno, de pronto eso desaparece y me levanto por la mañana. Entonces, y él me cuenta 15 días de su vida, pero que fíjate qué curioso, se acuerda absolutamente de todo. Él te cuenta desde entonces lo que desayunó cada día, cómo desayunó, el metro a la hora que lo cogió, el periódico que leyó, el día que jugaba el Barça Athletic de Bilbao, la final de la Copa del Rey, que coincidía con eso. Y la historia, para resumirla, es que se van de vacaciones a un crucero con la familia, pero él se da cuenta que ese crucero está medicalizado y que a él lo ponen en un camarote aparte porque tiene unos problemas de salud y el crucero es un poquito para que él mejore. Bueno, en lugar de mejorar, va empeorando hasta que lo entuban y le viene un médico, todo eso en esa vida virtual que hablamos, le viene un médico, el que lo está cuidando, porque él se quitaba los tubos, porque decía, yo no estoy tan mal. Y el médico le volvía a poner los tubos y dice, hagas lo que hagas, no te preocupes, porque yo me voy a quedar con tu alma. Uh-huh. Eso lo dice el médico, claro, él asustadísimo, y tiene cosas muy curiosas, como por ejemplo él decía que había momentos que lo sacaban al patio con una silla de ruedas y tal, y siempre se le acercaba un grupo de afroamericanos, bueno, dicen negros, para que seamos claros, con cadenas de oro y tal, venían, y yo sabía que venían a por mi alma también. Y en el momento que se acercaban para hacerme daño, una mano luminosa se me acercaba por detrás, me pasaba por detrás del hombro derecho, se ponía delante y los frenaba. Dice, y yo estoy convencida de que esa mano era la mano de Dios. Pero dice, es que yo no soy creyente. O sea, una serie de cosas alucinantes en las que todo al final termina de una manera en que un día llega una enfermera, abre la puerta de golpe, se escuchan muchos ruidos, le dicen, Alex, te voy a sacar de aquí. Saca la camilla y dice que va la enfermera sacando la camilla, pegando empujones a las paredes mientras huye, hasta que por fin llega la policía, lo coge y le está diciendo, Alex, tranquilo, ya estás a salvo, ya estás a salvo. Y está escuchando, ya estás a salvo, ya estás a salvo, y él va despertando en la vida real. Entonces, despierta en la vida real y queda la cosa así. ¿Qué es lo curioso de todo esto? Es que recuerda perfectamente cada paso de la historia. Ostras, yo he estado escuchando y pienso que tiene muchas posibilidades de ser totalmente real por lo siguiente. Claro, 15 días en coma. Él va recuperándose claro. poco a poco, y va mezclando ese mundo virtual con la realidad. Correcto. Va escuchando los enfermeros, va escuchando... Por eso en ese mundo virtual hay un barco medicalizado, ¿has dicho? Correcto, sí. Como que va mezclando las dos realidades, las va equilibrando, y me parece un dato muy interesante ese.
Sí, sí. Porque uno se puede inventar una historia ultra rocambolesca, pero aquí veo similitud en cuanto a cómo va despertando en esos 15 días y va mezclando lo subliminal, lo que va escuchando, lo que con ese mundo. Pero claro, si esto es así, nos plantea la existencia en miles y millones de capas distintas. Claro, es que, a lo mejor tú y yo ahora estamos en una ECM. por ejemplo, es que el planteamiento de todo esto, a mí lo que me maravilla cuando hablo con testigos, no solo que han vivido ECM, sino que te cuentan, por ejemplo, el haber vivido un episodio de abducción o de contacto extraterrestre. Yo siempre me acuerdo uno de los primeros casos que yo investigué, el de Eduardo Pons Prades. Pons Prades, hay un libro, El mensaje de otros mundos, que este señor era anarquista, nada creyente, y era director internacional de uno de los periódicos de mayor importancia que había en España en aquel momento. Claro, y te cuenta una historia absolutamente increíble, ¿no? De que llega a un sitio, el coche se le estropea, aparece un platillo volante que aterriza, llegan unos seres y le dicen, Eduard, sube que te vamos a llevar a dar una vuelta. Y le cuenta una historia absolutamente increíble. Claro, dices, ¿cómo puede ser, ¿no? Que una persona que no cree absolutamente en nada te cuente esto y te lo cuente 20 veces y te cuente lo mismo? O sea, tiene que haber por narices un aspecto de la realidad que nosotros no somos capaces de ver o que acontecen determinados... No sé, lo que has dicho tú está muy bien, ¿no? Esto de capas, ¿no? Capas de realidad diferentes que en función del momento, que ya no sé tampoco si decir momento, porque también el tiempo influye en todo esto. Es que creo que esa es la clave de todo. Tú has sido... Por ejemplo, ¿tú has tenido alguna noche en la que hayas dormido muy bien y te haya parecido 5 minutos? Sí, y tantos. Claro, sí. ¿dónde va nuestra mente en esa especie de, no sé, de apagado mental? Porque si pasan 8 horas como 5 minutos, el tiempo realmente no es una realidad en sí mismo, es una percepción de nuestro cerebro. Por lo tanto, ¿dónde vamos cuando dormimos o cuando morimos? Hay una objetividad clara, que es el del observador, que siempre hablamos, ¿no? Y que la ciencia pues lo valida, pero hay una problemática en todo esto, y es que nosotros medimos las cosas dentro de nuestra propia realidad, ¿no? Es decir, es como que cuando tú estás dentro de un vaso de agua y tomas mediciones dentro del vaso de agua, te estás haciendo trampa, porque fuera hay mucho más. Entonces, claro, medir las cosas dentro de nuestra propia mentira, si es que fuera mentira, pues complica las cosas. O sea, es muy difícil, ¿no? El tratar de ser objetivo cuando estamos dentro de ese mismo mundo, ¿no? O sea, tendría que ser alguien que nos viera desde fuera de nuestra vida, para poder medir lo que realmente es auténtico de lo que no. Es muy complicado que nosotros eso lo consigamos a día de hoy. Incluso nos pasa cuando queremos ver el famoso 3i Atlas, por ejemplo, o cualquier cosa que viene del espacio. Las mediciones que nosotros tomamos son mediciones matemáticas. En la mayoría de ocasiones no son mediciones ni visuales, tan siquiera. Con lo cual, cuidado, ¿no? Porque al final un pequeño error te trastoca absolutamente todo lo que tiene que ver con lo que se supone que tú estás transmitiendo, ¿no? O mantener certezas dogmáticamente eternas. Porque, por ejemplo, hay un premio Nobel llamado Roger Penrose. Este hombre hizo un estudio gigantesco en el que analizaba los microtúbulos del cerebro y de un meteorito. Él decía que en la naturaleza hay unos microtúbulos que serían como una especie de antena capaz de captar la consciencia. Desarrolla una teoría sobre que la consciencia es algo como una especie de energía que está en todos los sitios, pero que captamos como si fuese algo interno nuestro. Estaría extrapolando que la consciencia no está en el cerebro, está fuera del cerebro, y eso podría explicar muchos de estos fenómenos. Muchos, y lamentablemente es una lástima que a veces nosotros, que nos dedicamos un poquito a poner encima de la mesa toda esta fenomenología extraña que parece que está vetada para los medios convencionales en ocasiones, a veces nos deberíamos hacer más eco de esos científicos. Tú has citado ahora uno, hay otro que para mí es fantástico, que es Rupert Sheldrake, que tiene un libro que se titula Una nueva ciencia de la vida, que habla de los campos morfogenéticos también, y explica cómo posiblemente, lo que estabas tú hablando ahora un poco, entra a colación de eso, ¿no? En el que haya una serie de conocimientos o de campos en la que estuviera todo el conocimiento del ser humano y que nosotros vamos accediendo en función de los momentos, ¿no? Es decir, que no todo está en nuestro cerebro, sino que todo lo que está en nuestro cerebro o en nuestra mente posiblemente esté en algún lugar, vamos a llamarlo lugar por decirlo de alguna manera, en el que nosotros accedemos por relaciones específicas y que no sabemos cómo funciona, ¿no?
para mí es el gran reto de la ciencia, el tema de la conciencia, lo que estás hablando ahora, y el otro reto es el saber en qué realidad estamos viviendo y qué es la realidad, ¿no? Claro. O sea, antes hablabas de Platón, a mí me encanta Gilles Deleuze, un filósofo fantástico, que precisamente lo que abogaba es por romper todos los símbolos y por romper todos los signos, ¿no? O sea, rompamos con Platón, rompamos con todo el mundo, porque nada tiene que ser lo que es. O sea, olvidémonos de los símbolos. Eso es complicado, porque luego tú me coges la portada de Economist y buscas los símbolos. O sea, que a ti no te va muy bien esto, pero bueno. Pero al final lo que dice es que estamos creando la realidad precisamente gracias a unos símbolos a los que les estamos dando un significado que posiblemente es erróneo. Entonces, es que si no tiene nombre, no existe. Claro. De hecho, el nihilismo meteorológico decía, una mesa no existe en la naturaleza. Lo que vemos de la mesa son trozos de tronco que le hemos dado forma y le hemos clavado unos tornillos o clavos para que exista como mesa. Pero por ende, los clavos tampoco existen. Son trozos de hierro que hemos sacado de un mineral, pero por ende, ese mineral tampoco existe. Son átomos que se mezclan. Sí. Al final nos dice que la realidad no existe. Su máxima expresión está en unos mecanismos tan pequeños y diminutos que no podemos concebirla. Y nosotros con las ideas le damos sentido a la propia realidad. Claro, tú antes me hablabas de un experimento que se hizo con una especie de gorila. Sí. Que creo que nos hace reflexionar y nos explica de una forma mucho más didáctica todo este conocimiento que estamos intentando plasmar. Yo no sé si te lo explico directamente o... Sí, claro, bueno, es muy interesante. Es muy interesante. Yo lo que invito a los que nos estén viendo a que lo prueben con amigos. Supongo que muchos ya lo conocerán, otros no. Ahí es un experimento que se hizo a finales de los 90, 2 psicólogos, y es un vídeo que puedes encontrar en YouTube perfectamente, lo podéis hacer, y os animo a que lo hagáis con un grupo de personas. El experimento es el siguiente. Hay 6 personas, 3 con camiseta blanca y 3 con camiseta negra, y se pasan una pelota de básquet. Entonces el experimento consiste en que tú le digas a las personas que están viendo el vídeo que por favor centren su atención en contar todos los pases que se dan los chicos con la camiseta blanca, y que cuando termine el vídeo te diga todos, cada uno de los que están allí, cuántos pases se han hecho. Hay 2 bolas, lo he dicho mal, hay 2 pelotas, porque hay los negros y los blancos, y se lo van pasando mutuamente. Tú lo pones, es un vídeo 1 minuto y pico, y al final preguntas. Esto yo lo he probado en varias conferencias y te aseguro que la gente queda asombrada. Y la gente pues te dice alguno, 13, 14, tal. Entonces tú haces la pregunta clave y dices, ¿cuántos de vosotros no habéis visto al gorila? Claro, entonces hay gente que dice, ¿cómo? Porque durante el experimento, mientras están pasando la pelota, hay un señor disfrazado de gorila que viene andando muy lentamente, se pone en medio de la gente que se está pasando la bola, saluda a la cámara y se va. O sea, está en escena aproximadamente unos 7-8 segundos. Más de la mitad de la gente no es capaz de ver al gorila. Claro. Y yo os pido de verdad que lo hagáis, porque cuando seáis un grupo de 10, que nadie diga nada y que lo prueben. ¿Por qué? Porque tú estás educando a esas personas que lo están viendo a que hagan una función con su cerebro. Entonces están centrando la atención en los pases que se dan los de blanco. Todo lo que pasa alrededor de eso deja de tener importancia. Hay gente que tiene la visión periférica mejor planteada y hay gente que no. Pero estamos hablando de la mitad. Hay otro experimento que se hizo a colación de este mismo, un psiquiatra de la Universidad de Deuel, que lo que hizo fue coger un corte de un TAC, de un pulmón de una persona, y ese corte se lo ofreció a 24 cirujanos expertos en metástasis, expertos en cáncer de pulmón. Lo que puso en el TAC es, en la parte superior derecha, puso la figura de un gorila pequeñito, a imagen y semejanza de este experimento, y lo puso en pequeñito. Y simplemente les pidió que analizaran ese TAC para valorar si esa persona tenía nódulos, no tenía nódulos, tenía algún tipo de patología y demás. De los 24 cirujanos, solo 3 le indicaron que había un gorila y que no tendría que estar allí. 21 de los 24 cirujanos no vieron el gorila. Estamos hablando de personas muy cualificadas que cuando se les pide que hagan algo muy parametrizado no son capaces de ver lo que hay más allá. Y eso, digamos que de una manera, además, que es algo científico, estadístico, por psicólogos, psiquiatras y demás, te demuestra que en función de cómo tengas tú educada la atención,
y por ende la mente y el cerebro, eres capaz de ver unas cosas y no ver otras, o de percibir unas cosas y no percibir otras. La pregunta es evidente, ¿no, Iván? Claro. ¿Qué estará sucediendo en la realidad con otras tantas cosas que nos pasan en el día a día que nos estén educando el cerebro o la mente para que no veamos o veamos solo lo que algunos quieren? Es muy interesante porque vivimos en una sociedad donde el extremismo político nos divide y nos fabrica sistemas de creencias que no son nuestros. Creemos que son nuestros y nos desvían el foco de atención. Quizás hay, no sé, sombras extrañas, como hablábamos al principio, que no vamos a ver nunca porque estamos viendo la pelotita. De hecho, hay un concepto japonés, creo que se llama Kaizen. Ajá. Tú imagínate que tengo una pelota en la mano. Imagínatelo. Y la voy a soltar a la otra mano. Y va cayendo. En el momento en el que tú observas la pelota, te vacías de pensamientos. Claro. Solo observas la pelota y no existe nada más. Somos los vacíos que hay entre nuestros pensamientos. Eso es el Kaizen. Nos decía que nuestro foco de atención puede quitar todo el ruido mental y hacer que veamos con el 100% de nuestros sentidos algo, pero que ignoremos todo lo que está alrededor. Quizás la realidad es algo más, pero tenemos que enfocarnos a mirar lo correcto. Es difícil, porque fíjate que planteando esta situación que tú comentas, ¿no? y que los grandes maestros, los grandes gurús nos ayudan a centrarnos en algo específico. La meditación, de hecho, trata de eso. El plantear que tú prestes atención a una sola cosa para poder aislarte, y te está demostrando que es muy fácil relativamente, si te entrenas, en aislarte de la realidad. Pero también lo difícil que es lo contrario, el estar lo suficientemente despierto para ser capaz de interpretar y de ver todo lo que realmente está en nuestro campo, visual, material. Claro, entonces entramos en un mundo que la filosofía y la ciencia se mezclan, y la creencia también, porque yo soy de los que piensa que la creencia genera realidad, y al final eso es un concepto muy importante, y si no lo entendemos así, difícilmente nunca entenderemos la realidad, porque hay una parte de creencia que también crea realidad, y sin eso, todo esto que estamos hablando yo creo que no tiene sentido. ¿Has conocido alguna vez a algún medium? Sí, por suerte, al estar en Magic Internacional y por otros motivos, prácticamente conozco, yo creo que a la gran mayoría de mediums, tanto hispanos como extranjeros. Sí. Y sin desmerecer el trabajo personal de cada uno de los mediums, ¿tú piensas al respecto que hay una realidad o se podría explicar de otra forma? Se podría explicar de otra forma, vale. Porque al final, bueno, yo soy, después de tantos años de haber hablado con mucha gente que tiene experiencias fronterizas, vamos a llamarlas así, que también quizá lo resume, yo también estoy convencido en que hay una realidad ajena al ser humano que se nos manifiesta de formas muy diferentes en función también de cómo nosotros lo buscamos, pero también en función del momento cultural, del momento sociológico, del momento en el que vivimos y de la persona a la que se manifiesta. Entonces los mediums sí que es cierto que en los casos en los que de verdad conectan con algo, yo creo que están contactando con algo. ¿Que son seres fallecidos de la persona que tiene delante? A mí me cuesta creerlo. O sea, yo pienso más que es algo que precisamente entra en contacto con ese tipo de, no sé cómo llamarlo, de campo morfogenético, llámalo como quieras, que es el mismo en el que se manifiestan esos supuestos extraterrestres que vienen de otros lugares, donde se manifiestan esas apariciones marianas, donde se produce toda esa fenomenología, y de alguna manera los medios lo que hacen es conectar con eso que le están transmitiendo una información. Y como ellos lo que creen o lo que están viendo, lo que buscan es un mensaje de un ser fallecido, pues le están dando ese mensaje. Y seguramente ese mensaje es correcto, porque yo he visto cosas que no tienen ninguna explicación, y yo lo puedo contar. O sea, si no lo hubiera visto, no lo cuento, pero cuando tú te acercas, cuando uno de estos mediums se acerca a una persona que no conocen, porque yo sí que puedo decir que en Magic Internacional obviamente no hay ninguna connivencia, es decir, yo a quien invito viene, y si viene a hacer una ponencia, la gente que está en la ponencia ha pagado su entrada por unos métodos muy concretos, y además yo he visto cómo se les da mensajes a gente que yo conozco, que el medium no conocía de antes. Y yo he visto mensajes que es imposible que esa persona lo haya acertado por casualidad o que estén en connivencia, ¿no? Recuerdo uno muy rápido, que es para que veáis a qué nivel estoy hablando, de una persona a la que se acerca, en este caso era Miquel Lizarralde, uno de los mediums más conocidos,
y le dijo que tenía un mensaje de su madre. Dice, pero no, no de la madre que te ha criado, de tu madre biológica. Que sepas que ella también te cuidó. Pues claro, esa persona no le había contado a nadie, solo a su pareja, el tema de que tenía una madre biológica diferente a la madre que la había cuidado. Claro, cuando terminó, el hombre se echó a llorar y como era un conocido mío, le pregunté y dice, no, es que lo que me ha dicho es esto. O sea, estamos hablando de conceptos que es muy difícil, o sea, no hay ningún truco ahí, ¿no? Entonces, ¿qué fue? ¿La madre biológica que se le acercó o que él accedió a algún tipo de información que por el hecho de un entrenamiento él es capaz de llegar? Eso es un reto todavía también que tenemos. Voy a desarrollar ahora una teoría en el momento para ver si podemos abordar esto desde otra perspectiva. La mente es muy compleja. La ciencia no sabe cómo funciona la consciencia. Pero tenemos sueños. Y en los sueños vemos personas, vemos situaciones, muchas veces estrambóticas, pero están ahí, en el subconsciente. Y el subconsciente es tan poderoso que no podemos ni imaginarlo. Cuando somos pequeños captamos más subconsciente de lo que pensamos. Somos esponjas. Y si tú tienes una madre biológica, cuando eres un bebé, va quedando en el subconsciente. Vas creciendo, la madre biológica desaparece, haces tu vida, pero aunque pasen 60 años, está en el subconsciente. Esos recuerdos que tú no puedes acceder a ellos, pero están. Sesiones de Ouija, con grabadoras, mezclando psicofonías con Ouija. ¿Estamos captando ecos del más allá o estamos captando una copia del subconsciente de las personas que se hacen preguntas cuyas respuestas están en el subconsciente? ¿Y si el fenómeno es grabar un trozo de la mente de todos los que están asistiendo a este fenómeno, o sea, a esta sesión? ¿Qué opinas? Esto ya, rizar el rizo vamos a tener que hacerlo, ¿no? Pero es como otra perspectiva. Claro, no. Como pero, que todo es un mundo mental y hay copias de nosotros. Claro, bueno, hay una, recuerdo cómo se llamaba, la teoría del universo holográfico, ¿no? En el que nuestra mente es un holograma, o un pequeño holograma de un gran universo en el que, pues bueno, nosotros tenemos metido en nuestra mente la totalidad del cerebro, ¿no? Es decir, que tú vas rompiendo cachitos de ese universo y cada minúsculo cachito es una parte... Un fractal. Un fractal, correcto. Entonces, quizás está más cerca esa teoría que cualquier otra, ¿no? El hecho de que toda esa información realmente la tengamos de alguna forma nosotros y que accedemos a ella de maneras diferentes. Yo no sé si es el subconsciente, no sé, porque es que es un tema que tendríamos que pedir consejo a científicos, a neurólogos, etcétera, para que nos acompañen un poquito en esa dinámica, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que al final, cuando se hacen todo tipo de experimentaciones así, surgen cosas que es imposible que alguien se las haya inventado o que hayan surgido de otra manera, con lo que o bien hay un ente o una energía ajena al ser humano que la transporta, o es algo que ya nosotros tenemos que de alguna forma se traslada allí, ¿no? El poder dirimir si es una u otra, yo creo que no tenemos la capacidad. O sea, tenemos que especular, que es lo que estamos haciendo ahora, claro, ¿no? Pero yo creo que cada vez vamos más a entender todo ese tipo de cosas, ¿no? Y a mí me alegra mucho que cada vez haya más científicos que se estén cuestionando esos planteamientos y que estén ejerciendo la posibilidad de investigar dentro de la dificultad. Uh-huh. Y lamentablemente todavía es curioso que hoy a ese tipo de científicos que se dedican a esto los ninguneen o sigan, y que tengan que hacer esas investigaciones a veces de espaldas a las universidades, porque si no les quitan la beca o les quitan su grado de profesor, etcétera, etcétera. Uh-huh. Que aún estemos en eso, pues hombre, es una pena. Bueno, sin ir más lejos, mira a Avi Loeb, profesor de astrofísica de Harvard, director del apartado de astronomía, ojo, que se dice pronto, sí. Con más de 500 papers a sus espaldas. Este hombre no tiene miedo de decir, vamos a ver, tenemos un fenómeno extraño en el cielo, podría ser extraterrestre. Sí. ¿Por qué quitar la posibilidad? Y se lo han echado encima. Lo que pasa es que se le echan encima, pero él tiene ahí su trabajo, que no lo han podido tumbar. Yo creo que es importante plantearnos y cuestionarnos este tipo de cosas, ¿no? Porque estamos tan hartos de que digan, no, bueno, hombre, pero es que esto la ciencia te lo explica, es total. Que salgan científicos de renombre a poner en duda determinadas cosas refuerzan la posibilidad de que nosotros sigamos divulgando cuestiones con estas características. Yo creo que eso es muy importante. Claro. De hecho,
Volviendo un poco a los principios de estos temas que estamos tratando, había un par de cosas que me he quedado en el tintero y quiero debatir contigo. Por ejemplo, cuando hablábamos de esos susurros en la mente de las personas, esas voces, hay mucha temática en la casuística ufológica de telepatía. Sí. Extraños seres que tienen telepatía, que no mueven la boca y le comunican ideas al testigo o a la víctima, digamos. Claro, eso encajaría mucho con estas temáticas, como que hay entidades superiores a nosotros que no pueden hablar, pero que nos colocan ideas en la mente. ¿Qué opinas de esto? Claro, es que si realmente hay una teoría que a mí me apasiona desde siempre, ¿no? Que muchos de esos extraterrestres que supuestamente nos visitan no sean extraterrestres, sino que seamos nosotros mismos que llegamos del futuro y que viajamos en el tiempo y venimos a ver un poco pues a lo que sea, ¿no? Lo lógico es que el ser humano, conforme ha ido evolucionando, si es que ha sido así, pues ha ido evolucionando físicamente y también intelectualmente. El hecho de que nosotros ahora nos estemos comunicando mediante la voz es porque hemos educado a una parte de nuestro cuerpo, que en este caso pues está en la parte de la faringe, las cuerdas vocales, porque sabemos que podíamos hacer ruidos, hemos educado esos ruidos para que nos entendamos. Lógicamente eso tiene que evolucionar y llegará un momento que si somos capaces de entendernos con un parpadeo y llegará, yo creo que no es descabellado pensar que llegará un momento que nos comunicaremos sin necesidad de hablarnos, ¿no? Si hay una civilización más evolucionada que nosotros, yo creo que en lo primero que se va a ver es precisamente en eso, ¿no? Entre otras cosas. Y lo lógico es que nos hablen de esa manera, no pues porque supongo que no tendrán a lo mejor ya las cuerdas vocales o lo que sea. Y luego, pues obviamente porque, por ejemplo, cuando nosotros tratamos de comunicarnos con los chimpancés, con los delfines, no lo hacemos hablando. O sea, intentamos adaptarnos a la forma en que ellos nos pueden entender, todo entre comillas. Obviamente, si viene una civilización superior a la nuestra, tratará de hacerlo de la manera que más o menos puedan saber que nos llega ese conocimiento. A mí, yo sigo pensando, fíjate que hace años, no sé si te acuerdas de esa famosa frase que se hablaba del gran teatro ovni, cuando hablaban los grandes, no, es que todo el teatro ovni, ¿no? Hablando de esa parafernalia, de lo que sucede en una casuística, en un caso ovni, de que aparecen supuestas entidades, todo lo que acompaña la fenomenología. Yo desde hace un tiempo hablo de superproducciones. Vale. Lo del teatro ovni ya quedó atrás en los años 80. Lo que sucede ahora es tan bestia que eso del teatro ovni ha dejado ya de existir. Ahora estamos hablando de superproducciones hollywoodienses, ¿no? O sea, lo que rodea a un testimonio. Hablo en el libro del caso Hommel, por ejemplo, que es muy polémico para algunos que lo hayan visto en redes sociales, de una persona que se hace selfies con platillos volantes, naves que las puedes ver y las puedes apreciar, ¿no? Pero son realidades tan bestias que llega un momento y dices, bueno, pues, ¿qué está pasando? Incluso voy un paso más allá, que alguno me dice, ya aquí es cuando tú te vuelves loco, ¿no? Que digo, hasta en el caso de aquellos sucesos que sean falsos, que haya un fraude o que haya alguien que nos esté engañando, tiene interés. Porque la pregunta es, ¿y por qué esa persona ha fabulado? ¿Por qué se ha inventado esto que, fíjate tú, y eso pasa mucho, es clavado a un suceso del año 80 y pico de Sudáfrica, que el testimonio no podía conocer porque es un suceso que solo tenemos determinados investigadores porque es un caso muy, 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 muy de nicho? Hasta ese caso yo con algún colega hemos estado analizando ese tema y nos apasiona, ¿no? La posibilidad de cómo la realidad, por ejemplo, del fenómeno ovni tiene que tener en cuenta esos casos falsos y fraudes, porque están alimentando algo que por lo que sea interesa que esté allí. Y no hablo ni de la CIA ni de los gobiernos, sino que si hay algo de verdad que está por encima, que es lo que maneja el fenómeno ovni, lo puede manejar de muchas maneras, desde el suceso auténtico, es decir, presentarse ante alguien, como alimentando en determinadas personas que inventen y que fabulen. Ya me interesa, ya me conviene. Es lo que hacemos en la propaganda política, se hace igual. ¿Por qué no se va a hacer desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, no quitemos, no descartemos los casos fraudulentos porque también nos dan información de lo que sucede en esas líneas. Y a mí es un tema que me apasiona y se habla muy poquito de esto. Ostras, sí, yo nunca había escuchado esto y me parece muy bueno. O sea, casos que son fraudes quizás son pertrechados a nivel político extraterrestre, ¿no? Por ejemplo. Para mover a la población. Parece una locura, pero no. No es tan locura porque, claro, si tú eres una civilización superior y no quieres cargarte el planeta, pero quieres dirigir su destino, pues pones perlitas de eventos claro,
para dirigirlos hacia el lugar donde tú quieres. Es como que tú quieres conquistar un planeta o una civilización, pues mueves sus momentos históricos clave, con verdades o con fraudes. Es muy interesante, porque tiene mucho sentido lo que has planteado. Totalmente. Y es una cosa que a veces descartamos, y por eso yo soy quizás de los pocos. Carlos Gutiérrez Tutor, que es alguien que está muy al margen de los medios, pero yo con él tengo conversaciones muy largas al respecto, nos preocupamos mucho de esos casos, ¿no? Y los planteamos y decimos, pues, fíjate, o sea, ¿qué historia se ha montado este? Vamos, por ejemplo, el caso Humo, que los conocéis todos, es un ejemplo de que se supone que fue una creación de Jordán Peña, pero claro, te queda la duda esa de decir, oye, es que esto ha tenido más impacto en la población que un caso supuestamente verídico, ¿no? Pasó con Billy Meyer, por ejemplo, el contactado suizo, George Adamski, que podríamos hablar ahora de un contactado pues que podríamos decir, oye, no, estaba equivocado porque decía que venían de Venus, ¿no? O sea, el impacto real en la casuística OVNI la han tenido más los casos fraudulentos o que se han demostrado que son falsos que no los auténticos. Entonces, ojo, tenemos que pensar, claro, los que sean escépticos dirán, bueno, pues claro, porque todo es mentira y se acabó. No, pensemos por ahí porque ahí tenemos un nicho muy interesante de investigación y de análisis, sobre todo. Claro, dentro de la ufología hay tantos casos absurdos de unos pingüinos esmeralda que salen de un bollo o cosas así. Sería otra explicación, ¿no? Proyectar casos absurdos, ¿no? Para generar en la cultura popular del momento un movimiento, en este caso hacia no existen estas cosas. Quizás también pertrechado por lo militar o gubernamental. También, ¿no? Para cargarse el fenómeno. Sí, pero... sí. De hecho, eso está. Es decir, no hay que digamos, descartar las grandes posibilidades que tienen los grupos de poder, ya sea la CIA, ya sea los determinados servicios secretos de los diferentes países que han utilizado el fenómeno OVNI y otros tantos para manipular a la sociedad. Eso es evidente y se conoce. Eso es así. Volviendo un poco atrás nuevamente sobre la temática de los susurros. Yo te comentaba antes fuera de cámaras un fenómeno que me has dicho que no conocías y me parece muy interesante porque se refiere a todo lo que estamos hablando. Se llama el misterio del tercer hombre. Sí. Son casos donde se lleva la vida al extremo, a punto de morir, en el que la persona empieza a escuchar como un ente, como una tercera voz. Y esa voz le guía para salvar la vida. Hay testigos y casos referentes al 11 de septiembre, cuando las torres están colapsando, los bomberos están a punto de morir. Hay uno de ellos que se hizo un documental al respecto, no recuerdo el nombre de la persona, pero él relata, estaba a punto de morir asfixiado, no había escapatoria y escucha una voz que él siente cálida, le quita todo el miedo y los nervios y va guiando la voz por los pasillos hasta salir y salvar la vida. Lo mismo pasó con un guardia civil que lo relató en Cuarto Milenio hace unos años. Él va a una casa, resumiendo mucho, sufre un disparo en la tripa, se le caen las tripas. Él las agarra, se sienta en una especie en el suelo al lado de la puerta y él piensa que va a morir. Pero escucha una luz, o sea, una voz acompañada de una pequeña luz que le dice: gira y salta por la ventana. Él no sabía que había una ventana, él estaba más pendiente de que en esa habitación estaba el enemigo que le había disparado. Claro. Y él hace caso a la voz, salta por la ventana y sus compañeros lo ven como que cae muy despacio. Claro, hay otros casos de personas perdidas en alta mar que escuchan la voz, no se rinden. ¿De dónde sale eso? Popularmente en la antigüedad lo llamaban el ángel de la guarda, quizás también más arraigado a la religión. Pero sí que es cierto que hay casos extremos como que la ECM se mezcla con la realidad y salvan la vida. Quizás tiene que ver con tu teoría. Es curioso, estamos hablando yo creo que de ese mismo nicho, por llamarlo de alguna forma, ¿no? De ese aspecto de la realidad que solo aparece en momentos de crisis, que eso ha sucedido mucho, ¿no? También en los casos de abducción y demás, las experiencias, por ejemplo, los viajes astrales, las apariciones marianas, siempre hay un momento de crisis interna que parece que es lo que necesitas para que se manifiesten alguna fenomenología, ¿no? Y es curioso que sea así, ¿no? Claro, en momentos límite. En estos casos, el bombero estaba casi a punto de morir, claro, porque se estaba asfixiando y el otro con las tripas fuera. O sea, algo tiene que ocurrir físicamente que nos conecta más con ese otro lado
Quizás también tiene que ver a nivel médico con el subconsciente. No lo sé, pero es un misterio muy posible. grande. Yo lo que sí, una de las pocas conclusiones que he podido llegar después de muchos años hablando con testimonios es que la sensación de todo esto al final es que tú tienes que tener un punto de fe o un punto de creencia, no digo con las religiones ni mucho menos, pero sí creer que hay algo más para que se manifiesten estas fenomenologías, ¿no? Como que al final esa parte de creencia hace que estés más cerca de que sucedan determinadas cosas. Si no, es difícil que se produzcan. También tenemos todo lo contrario, gente que no cree absolutamente en nada y de pronto tiene una experiencia. Una ECM, sí. Luego está el efecto, que esto nos ha pasado también a muchos, no sé si tú coincidirás o te habrá pasado, que nos dedicamos a estos temas de investigar, de analizar, de cuestionar, que muchas veces hay un momento en nuestras vidas que quieres abandonarlo todo porque dices, ¿qué sentido tiene esta búsqueda? Ostras, sí. No tiene nada, déjalo. Y justo en ese momento que dices, ya no quiero nada, ¡pum!, aparece algo en tu vida que te obliga otra vez a retomar y seguir el camino, diciendo, no me lo puedo creer, una casualidad, una sinergia, algo que cuando tú estabas ya tirando la toalla porque dices, es que no tiene sentido toda esta búsqueda, ¡pam!, te vuelve, ¿no? Y eso yo creo que a todos los que nos hemos dedicado a esto ha habido momentos que nos ha pasado, ¿no? Diciendo, como que siempre hay un momento en que te salvan de algún punto. Y todas esas pequeñas cositas, yo creo que es tan importante tenerlas en cuenta como estás haciendo tú con todos estos años que llevas, ¿no? De rescatar esas cositas, esas pequeñas cosas, y las vamos poniendo encima de una mesa, y cuando te das cuenta, esas que son tan poquitas, encima de una mesa son muchísimas. Y es cuando empiezas a generar relación y dices, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Esto no es lo que me contaron en mi libro de texto. Claro. Yo creo que el que ve a través del velo no puede dejar de ver. O sea, el que se topa de lleno con el misterio, aunque tengas momentos de lo voy a dejar y demás, siempre vas a volver al misterio. Yo cuando hago un viaje, sea simplemente de placer, nada de buscar misterios, al final acabo buscando misterios en los sitios. Sí. Es imposible no dejar de buscar. Y creo que sí, existen momentos de ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Para qué hago lo que hago? Pero te agarran, como bien dices. Sí. Hay alguna fuerza superior, ¿no? Que quizás es eso que digo, que no puedes dejar de ver nunca cuando te metes de lleno en estas temáticas. Alfonso, te iba a preguntar, ¿conoces algún otro caso de ECM que tengas en la memoria? Porque creo que ilustrar más casos puede ser importante para llegar a más conclusiones. De hecho, recuerdo que había un recopilatorio de un técnico cardiólogo llamado Pim Van Lommel, no sé si te suena, creo que es uno de los máximos exponentes. Es uno de los máximos exponentes a nivel mundial, y junto aquí, con Pernia. En España se ha hecho famoso un tal Segarra. San Segarra, sí, también, que estuvo en Magic hace unos años y nos explicó muy... Además, es sorprendente porque él fue jefe de cirugía general, creo, no sé, ahora recuerdo si del Hospital del Vallebrón, uno de los dos hospitales de Barcelona. Y es un tipo con una formación brutal y él está convencido no solo de la persistencia, digamos, de la vida después de la muerte, sino que te relata cientos y cientos de casos de experiencias cercanas a la muerte. Tenemos, por ejemplo, al doctor Alex Escolá, que también está trabajando en una línea de investigación sobre ese aspecto. Buen amigo, lo hemos traído aquí al podcast. Fantástico, es una de esas personas que hay que cuidar mucho porque es de los poquitos en España que tiene la categoría científica y está tratando de aplicar la ciencia o el método científico a la investigación, vamos a llamar paranormal, ¿no? Yo una época que además intenté recopilar muchos sucesos de experiencias cercanas a la muerte y me sorprendía mucho esos casos, precisamente, fíjate, no tanto de estas personas súper cualificadas, sino de las personas, por ejemplo, recuerdo uno de un tipo que era camionero y que precisamente tuvo un infarto, tuvo un problema, y él es de los que te cuenta con sus palabras, porque no era una persona muy locuaz, no era una persona muy versada, y él como cuando te explica las cosas, a mí me gusta más que me las explique alguien que teóricamente no tiene ningún tipo de conocimiento, que no tiene mucha cultura, que no tiene mucha formación, porque ves cómo les faltan las palabras para expresarse, ¿no? Esa sensación de... Y él me dice, no, Alfonso, es que yo salí del cuerpo. Claro, me decía, yo salí del cuerpo. Y dice, pero vamos, o sea... Y me decía, pero tú me entiendes, o sea, yo no salí. O sea, pero yo me veía a mí mismo y decía, ¿cómo me voy a poder ver a mí mismo? Y me decía, entonces eso que estaba ahí abajo, ¿qué era? Si no era yo. Claro, la explicación era muy diferente. Entonces él me contaba que se veía abajo y que de repente
vio otra imagen. Este es muy curioso porque él lo que estaba viendo no era, ve su cuerpo en el digamos, en la sala de cirugía, de operaciones, y de repente se traslada y se va a otra zona donde está viendo a sus familiares y ve que están alrededor de una cama de hospital, pero en esa cama no hay nadie. Y están como llorando, preocupados, y dicen, en esa cama tengo que estar yo. Y estaba tan convencido de que en esa cama tenía que estar yo, que ya no recuerdo nada más. Y cuando despierto en la cama, que yo creo que es la que yo estaba viendo, con toda la gente que estaba a mi alrededor. Ostras. O sea, es un suceso apasionante, y él te decía, no, yo no sé qué me pasó, pero yo vi eso. Y cuando le pregunto, ¿no? Porque es lo típico, dice, pero tú, una voz, alguien que te indicó, no, yo me vi arriba, vi eso y de repente vi lo otro. Y de pronto tuve el convencimiento, dije, no, oye, yo tengo que estar en esa cama. Porque él sabía que estar en esa cama suponía que no había muerto. Entonces te contaba eso, y cada vez que se lo pregunto, yo, que no. Y me decía, Alfonso, es que me recuerdo estar tomando cerveza y decirme, ese tío que estaba en la mesa de operaciones no era yo. Yo digo, ¿cómo no vas a ser tú? Ese tío que estaba en la mesa no era yo. En ese momento no era yo. Digo, hostia, no sé qué me vas a contar, ¿no? A mí me apasiona, me flipa mucho cómo te cuentan las personas que han tenido experiencias su experiencia, porque el convencimiento y la pasión con la que te cuentan es tan grande, y esa mirada que digo yo siempre, esa mirada de autenticidad y de que lo que te están contando es lo que pasó, no tienen por qué estar engañándote, ¿no? Y bueno, algunos dicen, bueno, pues que eso puede ser pues por las drogas que han tomado. En muchos casos no han tomado drogas porque no ha dado tiempo. En otros casos, pues ¿por qué no? Porque es que hay un momento que el cerebro genera una serie implementa una serie de actuaciones porque hay tanto dolor que lo que hace es, para evitarte el dolor, pues se inventa un psicodrama. ¿No? Claro, pero al final no es tanto inventar, porque hay casos donde el ACM hace que la persona que sale del cuerpo ve la otra habitación y describe todos los instrumentales, lo que están haciendo los doctores, cómo están operando a una persona. Sí. O sea, eso no se lo puede inventar. No se lo puede inventar. Yo creo que ya hay suficientes testimonios como para entender que ahí hay algo que está sucediendo que escapa al conocimiento que tenemos ahora mismo. Hombre, y yo entiendo, es decir, que desde la ciencia y desde la medicina pues se intente explicar todo eso mediante los patrones que tienen, ¿no? Pero es que está siendo cada vez más difícil. O sea, llega ya un momento que hay cosas que no se pueden explicar de otra manera. Y yo sigo pensando en que ese aspecto de subjetividad de la experiencia es muy importante, ¿no? Que al final nosotros somos capaces, en alguna medida, de crear realidad. Es un concepto un poco complicado, pero es que es la única explicación que le doy, ¿no? No creo que esté tan lejos de nosotros mismos, de la persona, todo lo que sucede, todo lo que es una abducción, todo lo que es una experiencia cercana a la muerte. O sea, está dentro de nuestra propia realidad. Ni siquiera las partículas de la física se ponen de acuerdo en ser partículas o ondas. Bueno, experimento de la doble rendija. Sí. Cuando las mides, son partículas. Cuando no las mides, son ondas. Sí, la ondícula. Sí. O sea, la realidad no existe si no hay algo que la pueda medir. Es el efecto del observador que se habla también y que ya conocen los propios experimentadores. Son tantas las cosas. Sí que es verdad que yo creo que necesitamos, porque yo creo que ni tú ni yo tenemos bueno, no sé, tú a lo mejor sí, yo no. No tengo, claro. No tengo los conocimientos científicos suficientes para exponer, pero ojalá salgan más científicos que pongan en duda determinadas partes del propio método para generar un nuevo paradigma científico, que es muy complicado, pero hay que empezar a plantearse que todo aquello que el método científico no es capaz de medir, tendremos que buscar otro método, lo más parecido al método científico actual, que nos permita pues evaluar todas esas realidades que se nos escapan, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento crítico en ese nivel. Yo creo que no van a pasar muchos años, más allá de 20 o 30 años, en que haya algún tipo de rama científica que nos permita, quizás la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho en esto, a desarrollar eso, ¿no? Joder, nos ha ayudado, con perdón, en geopolítica. Ha habido un libro ahora fantástico que todos los expertos en geopolítica se pusieron de acuerdo en que era una obra clave en los próximos años. Su título era Hipnocracia, y se demostró que era una obra creada por inteligencia artificial. Eso no lo sabía. Impresionante. O sea, un libro que es muy bueno y certero sobre política. Sí. Geopolítica. Lo ha hecho una IA. Sí, o sea, sabe más la IA que nosotros. Sí, fíjate que es apasionante porque salió un autor de Hong Kong, supuestamente, que lanzó un libro que se llama Hipnocracia.
empieza a surgir por todos los mentidores relacionados con la geopolítica internacional y los grandes gurús de la geopolítica lo validan como un gran libro, empiezan a hablar, hasta que una periodista italiana ve cosas que le chirrían, porque no es capaz de ponerse en contacto con el autor. Ese autor, que tiene una página web y demás, no lo conocía nadie antes, y al final consigue contactar con un coautor o con alguien que es el que traduce, que era un italiano. Ese italiano era el que había creado el libro mediante inteligencia artificial y lo reconoció. Claro, al principio, ¿qué hicieron? Descartar. Dijeron, oye, pues esto es un... Pero luego empezó a haber gente y decir, ojo, cuidado, ¿no? Porque si todos hemos validado las ideas que plantean el libro es válido, independientemente de que lo haya creado una inteligencia artificial o un humano. Y ese libro está ahí, al que nos gustan estos temas, es apasionante leerlo porque, de hecho, te explica, te modela un poco el momento que estamos viviendo con esa polaridad política y de cómo, digamos, que se está, entre comillas, hipnotizando a la gente mediante discursos muchas veces falsos para, pues para llevarte al público a tu senda, ¿no? Y nos estamos encontrando con inteligencia artificial cosas que van a cambiar todo en breve. Ostras, me ha dado ganas de leer ese libro. Sí, te lo dejo, ya te lo tengo por ahí, o sea, ya te daré el link para que te lo puedas leer, porque sí. Sí, estoy seguro que la IA nos va a dar algunas respuestas o nos acercará un poco a resolver estas cuestiones tan complejas. De hecho, y ya para ir acabando, en las ECMs el 95% son buenas o historias de superación, pero hay otras pequeñas, 5% de porcentaje, que viven un infierno absoluto. Claro, la persona que no es creyente ve a sus familiares. La persona que cree en Dios, pues ve a Dios o a Jesús. El que cree en Buda, así sucesivamente. Pero ¿por qué en el infierno más absoluto? ¿Qué opinas de esas últimas ECMs que son negativas? Eso es un reto, porque al final te hace cuestionar lo que hemos estado comentando durante todo el programa, ¿no? Porque si es algo que nosotros proyectamos, es decir, que es una realidad, pero que nosotros somos capaces de gestionarla, teóricamente deberíamos rechazar ese tipo de experiencias más negativas. A los más creyentes dirán, bueno, pues es la prueba clara y inequívoca de que existe el cielo y el infierno, ¿no? Y que esos que han vivido experiencias malas es posiblemente porque se han portado muy mal y es a donde les toca acceder, ¿no? Yo no le doy más explicación que esa posibilidad de que al final estamos accediendo a un conocimiento que está ahí y dependiendo de cómo tú eres también, pues estás viviendo esos aspectos. Pero me genera muchas dudas, ¿no? Porque precisamente hay mucha gente o gente que ha tenido ese tipo de experiencias que vivencialmente no son demasiado diferentes a las que han vivido experiencias positivas, ¿no? O sea, no es gente que hayas dicho, no, es que esto le pasó a un asesino o le pasó a alguien. Bueno, hay experiencias de personas que son de lo más normal. A lo mejor sí que tienen alguna experiencia interna que no conocemos que la ha llevado a ser una mala persona, pero es que también hay sucesos de muy malas personas que han tenido ECMs positivas. Sí, o sea, claro, que tampoco es otro reto más a seguir investigando. Sí, es otra pieza que no encaja por ahora en el puzzle, sí, pero que algún día puede que encaje. Pues, Alfonso, ha sido todo un placer hablar de estos temas que tanto nos gustan y que son un poco desconocidos en el background del misterio realmente, porque no se habla siempre de ECMs como lo hemos hecho ahora. Y te doy las gracias por estar aquí conmigo en esta charla. Gracias a ti, como siempre, y sobre todo el poder tener espacios así, ¿no, Iván? Que lo hemos hablado antes también, ya no de debate, sino incluso de charla, ¿no? De estar charlando un poco y de poder delante de una cámara pues explicarle a la gente cosas que a veces, incluso entre los propios divulgadores o investigadores, nos cuesta más explicar a la gente porque como son más delicados o son más complicados de entender, nos parece que no van a interesar. Yo creo que hay que romper esa lanza, ¿no? Y hacer y explicar cosas de este tipo y, oye, sobre todo el no tener vergüenza, que a algunos nos pasa, o a algunos investigadores parece como que no, oye, es que a ver, van a creer que soy un chalao si me pongo a hablar de esto, ¿no? Oye, yo puedo estar hablando de geopolítica en mi podcast Falsa Bandera, que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? De cosas un poquito más tal, pero luego estar apasionado por estas temáticas, o sea, que hay que romper una lanza para eso, y en eso estás haciendo una labor fantástica, así que adelante y tenemos que seguir. Gracias a ti, Iván. Muy bien, Alfonso, y antes de acabar, coméntanos métodos de contacto para que la gente vea tus proyectos.
A ver, fundamentalmente las redes sociales, sobre todo que entren, hombre, de lo que más estoy ahora metido, sobre todo son 2 proyectos interesantes. El podcast Falsa Bandera, que es un podcast de geopolítica, analizamos la actualidad, intentamos no ser demasiado conspiranoicos, también os lo digo. Muy difícil, es difícil. Difícil, pero lo estamos intentando. Intentamos analizar por qué suceden las cosas, por qué han sucedido según, no lo que está sucediendo ahora, sino por qué hemos llegado a lo que hemos llegado en muchos aspectos, ¿no? Y eso lo podéis encontrar en iVoox con el nombre de Falsa Bandera, y luego en un proyecto muy chulo, más orientado al misterio, en el que estoy ayudando a llevar el programa adelante, que se llama De Vuelta a Magonia, con Fátima Alcudia, y que también es un podcast que se puede encontrar en iVoox y que el mismo nombre lo dice, De Vuelta a Magonia, volvemos a los orígenes, ese libro increíble de Jacques Vallée, Pasaporte a Magonia, que nos llevaba a un lugar en el que todo esto era lo más normal del mundo, ¿no? Pues cualquiera que quiera saber un poquito más, en cualquiera de estos 2, me ven las 2 facetas. Muy bien. La geopolítica más seria y los misterios más curiosos como los que hablamos aquí. Muy bien. Pues dicho esto, amigos, aquí nos despedimos y como siempre os mandamos un cálido abrazo y nos veremos próximamente.